Hola, les hablaré sobre el informe. En primera instancia, se hace necesario remitirse a ese sentido que posee la palabra informar. Este término se da a conocer como aquello que permite dar noticia a alguien de algo, enterar, comunicar, hacer saber. Por lo tanto, hablar de informe da razón de una cosa, una persona o un acontecimiento. Por ello, el objetivo del informe es reconstruir hechos pasados para otro que no los hizo o no los vivió. Y para ello es preciso seleccionar los datos más importantes, necesarios o básicos que den cuenta de dichos sucesos. El informe es uno de los tipos de trabajos escritos más solicitados por los profesores a sus estudiantes. Su valor pedagógico radica, por un lado, en que motiva la lectura de textos clave vinculados con géneros discursivos de una disciplina específica, y por otro, favorece la producción por parte del estudiante de textos expositivos explicativos, descriptivos, analíticos, interpretativos y argumentativos. Hablar de informe, entonces, es hacer una declaración escrita u oral que describe las cualidades, las características y el contexto de algún hecho. El objetivo del informe es de carácter técnico, porque se presenta de manera clara, detallada, un trabajo científico o técnico de investigación, o describir en qué estado o situación se encuentra algo o alguien muy concreto. Esto es posible porque el estudiante, luego de leer comprensiva y críticamente, asume la labor de escritor, ya que busca dar cuenta de lo leído y, por supuesto, es de destacar la importancia que tiene este proceso en el aprendizaje y la construcción de conocimiento. Parafraseando un poco a Goyes Adriana 2015, quien realiza un informe demuestra una reflexión y una voluntad de conocimiento. Revela además una posición objetiva y subjetiva a la vez. Objetiva porque toma distancia para no dejar de lado aspectos importantes de la lectura. Subjetiva porque entra en juego dos aspectos. Uno, la reflexión pertinente y oportuna, donde los conocimientos previos pueden relacionar o ampliar la información. Y dos, la autonomía para redactar según su estilo. Las características que suele tener un informe. Es claro, se usa un lenguaje simple, directo, para que sea comprendido por toda la audiencia a la que se dirige. Objetivo, se busca en hechos e información comprobable y no incluye las opiniones o puntos de vista del redactor. Estructurado, responde a ciertos criterios y se expone siguiendo una estructura narrativa de introducción, desarrollo y conclusión. Específico, tiene un objetivo determinado y apunta a una temática o cuestión a resolver o analizar dentro de un campo de estudio. Periódico, suele publicarse según una determinada cantidad de tiempo. En consecuencia, el informe es un texto académico muy importante porque permite, por un lado, presentar la información de un texto base de manera clara, detallada, para que todo el que lo lea pueda hacerse una idea global de dicho texto. Y por otro, enriquecen los conocimientos adquiridos, recogen información, estructuran el pensamiento y se suele asumir una postura crítica y argumentada acerca del tema. ¿Qué se recomienda para su realización? Primero, realizar una lectura atenta y minuciosa del texto base, con el fin de identificar su estructura. Segundo, tomar notas o apuntes en el momento de la lectura del texto. Vale la pena aclarar que dichas notas o apuntes no son en sí mismas el informe. Estas deben tener un tratamiento y una organización a la hora de redactarlo. Tercero, leer el informe varias veces con el fin de identificar posibles errores en la organización de ideas o en la redacción. Cuarto, pedir a otra persona que lea el escrito con ojo crítico para verificar si es evidente el propósito de dar cuenta de lo esencial de la estructura del texto leído. Y 5. Se puede incluir fotos, dibujos, diagramas, tablas, gráficas como herramientas útiles para explicar y hacer más atractivo el informe. Allí que también se suele hablar de una estructura. El informe posee una estructura como introducción,
Explica brevemente de qué tratará el informe y los objetivos. Cuerpo detalla la información principal. Conclusión pone en consideración los resultados más destacados o importantes. Bibliografía detalla quiénes aportaron los datos y de qué forma se incluye al final del informe. En conclusión, el estudiante al momento de redactar un informe debe asumir que este tipo de texto no es un mero resumen del texto fuente, no es la sola relación inconexa de las ideas centrales del texto leído, sino que más bien es una construcción que da cuenta de la estructura del texto fuente, ofrece el contexto de la obra, de su autor, analiza los temas centrales y propone una argumentación acerca del valor de la obra.